Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos a Aveo Nation. Hoy tenemos un programa muy especial ya que vamos a trabajar con dos vehículos. En este caso sería el Chevrolet Aveo y el Chevrolet Optra. Vamos a cambiarle las pilas de la bomba de la gasolina, ya que los dos vehículos utilizan el mismo sistema y es el mismo procedimiento. A continuación les vamos a explicar paso por paso de cómo cambiar la pila de la bomba de la gasolina. Primero que nada vamos a descubrir dónde queda la bomba de la gasolina de nuestro Chevrolet Aveo. Vamos primero que nada a abrir el maletero. Luego quitamos esta tapa que está aquí. A continuación vamos a reclinar los asientos traseros. Aquí está el botón. Echamos hacia adelante, luego echamos hacia adelante esto. La bomba de gasolina del Chevrolet Aveo se encuentra justamente debajo de este asiento. ¿Cómo hacemos para terminar de reclinar esto? Aquí jalamos estos dos pestiños, ¿verdad? Y lo arrimamos hacia adelante con un poquito más de fuerza. Fíjense que aquí en la tapa, aquí se encuentra la bomba de gasolina de nuestro Chevrolet Aveo. Ok, en el caso del Chevrolet Optra, la bomba de la gasolina también se encuentra debajo del asiento trasero. Vamos a explicarles cómo sacar el asiento para poder accesar a la bomba de la gasolina del Chevrolet Optra. Sacamos el asiento aquí, desprendemos aquí. Fíjense que es fácil de sacarlo. Sacamos el mueble completo, lo podemos colocar aquí arriba. Fíjense que ya accesamos inmediatamente aquí. Aquí se encuentra ubicado la bomba de la gasolina del Chevrolet Optra. Esta tapa hacemos un poquito de presión porque tiene como un pegamento especial, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos la bomba de la gasolina. Vuelvo y repito, este mismo sistema lo usa también el Chevrolet Aveo, la cual se trabaja y se cambia igualito. Ok, ya después que retiramos el asiento, tanto del Chevrolet Aveo como del Chevrolet Optra, accesamos a la bomba de la gasolina, ¿verdad? Fíjense, ya quitamos la tapa, como lo habíamos descrito anteriormente. Y a continuación vamos a desconectar, aquí están los enchufes, vamos a desconectar estos tres. Los tres conectores tienen un seguro especial. Procedemos a quitarlos y vamos despegando uno por uno. Vamos. Fíjense que aquí ya desprendimos los tres conectores. A continuación vamos a usar una herramienta, puede ser un destornillador plano o un cincel con una punta plana. Agarramos un martillo, ¿verdad? Y vamos a quitar esta banda de acero, esta banda metálica, vamos a despegarla. Le damos con cuidado y fíjense que ya automáticamente él afloja. Ya después que sacamos el aro metálico, como podrán ver, ahora vamos a sacar la bomba completa de gasolina. En este caso tenemos que sacarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Vamos a sacarlo así de medio lado porque recuerden que tenemos el flotante, ¿verdad? Vamos a esperar que escurra un poco la gasolina. Fíjense que ya escurrió toda la gasolina que le quedaba y aquí tenemos la bomba completa. Y a continuación vamos a proceder a cambiarle la pila. Ok, ya ahora que tenemos la bomba de la gasolina afuera, para
cambiar el microfiltro que está aquí adentro y la pila de la bomba de la gasolina, vamos a hacer lo siguiente. Primero tomamos un destornillador plano, agarramos, lo primero que vamos a hacer es desconectar los enchufes de corriente, ¿verdad? En este caso sacamos aquí, sacamos este que es el principal y sacamos el otro que está de este lado, que es el secundario. Se mete el destornillador aquí, se saca y luego sacamos los enchufes para un lado. A continuación vamos a sacar los clips que están aquí, todos estos clips que están aquí, e igual usamos el destornillador plano. Vamos a ir sacando uno por uno. Y ya después que esté afuera, lo sacamos con cuidado. Sale en dos partes, como verán. Mire cómo está el microfiltro de la gasolina. Podrido totalmente. Fíjense cómo están todos los residuos. Vamos a sustituir este microfiltro y vamos a cambiar la pila de la bomba de la gasolina. Como ya verán, ya sacamos la parte del cuerpo aquí de la bomba de la gasolina. Vamos a proceder primero a quitar el microfiltro. ¿Ves? Luego vamos a sacar el regulador. A continuación vamos a sacar la manguera de salida, que es el que está aquí adentro. Esto es un proceso tedioso, el cual hay que tener un poquito de paciencia. Ya sacamos la manguera, ¿verdad? Y a continuación vamos a sacar esta tapa. Agarramos el destornillador de pala, hacemos presión aquí y él automáticamente hace un clic. Fíjense cómo ya salió la pieza completa y accedemos a la pila de la bomba de la gasolina. Quitamos este aro de plástico que estamos aquí. Y sacamos la pila. Aquí está la pila de la bomba de la gasolina. Bueno, como verán aquí, ya colocamos el microfiltro, ya sustituimos la pila de la bomba nueva y a continuación vamos a proceder a ensamblar todo a la inversa, como habíamos explicado anteriormente aquí en el mismo video. Fíjense que ya está todo, la manguera de la salida, los conectores, el regulador, ya está todo listo y a continuación vamos a proceder a ensamblarlo para que quede totalmente ya armado. Ok, ya tenemos la bomba de la gasolina totalmente ensamblada y a continuación vamos a instalarlo, ¿verdad? Tienen que tener cuidado con este flotante. Lo vamos a meter de medio lado así y luego lo insertamos con precaución. Luego a continuación vamos a colocar el aro metálico y enchufamos todos los conectores y eso es todo. Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Quiero agradecerles especialmente a los patrocinantes de Underblue Radio desde Argentina y Autosilenciadores Negrón desde Venezuela. También muchas gracias a todos nuestros seguidores, a todos nuestros fans. De verdad que espero que les haya gustado este video. Les habló Frederick. Será para una próxima entrega.